Muy buenas a todos, aquí su Dr. Lag en un nuevo video para su canal. Hoy estamos acá para explicar los ejercicios 05, 06 y 07 de la materia de programación 2 dictada por el Dr. Laverde. Ahora sí, lo primero que voy a hacer es leer las especificaciones que lo voy a hacer una vez, posiblemente. Bueno, contrato, requisitos o especificaciones. Se debe entregar un archivo en formato PDF que debe tener cada ejercicio. El diseño de pantalla. Esto es lo que va a salir a ejecutar el programa. Especificando los datos de entrada o de salida. O sea, qué me da, qué me pide y cómo el usuario quiere que aparezca en pantalla. Si el diseño de pantalla ya se presentó, acójase completamente a él. El programa de computadora en lenguaje C, documentado y amigable con el usuario. En los comentarios dentro del código como documentación de la aplicación que como mínimo debe tener. Y acá hay unas especificaciones que me da pereza leer. Y por último, el link al video donde expone su solución al problema. El video debe tener la pista de audio donde usted explique la solución, o sea, yo. Bueno, entonces primero tengo que explicar exactamente qué es el for y para qué sirve. Estructura for. La estructura for es una estructura la cual es utilizada para generar ciclos. La estructura for se compone de una variable que se utilizará de contador, una condición que sea verdad y por último un modificador de variable que haga la condición falsa. Y esto es lo más importante de todo, amigos. Porque si la condición nunca es falsa, o sea, siempre va a ser verdad, entonces lo que pasará es que será un ciclo infinito. Y lo malo de los ciclos infinitos es que los computadores normalmente, bueno, todos, no pueden computar algo tan grande como el infinito. Bueno, sí, mayormente se trabará ahí y no dejará avanzar el programa. Entonces, mucho cuidado y mucho ojo a esto. Entonces, recuerda que el ciclo for se ejecutará si la condición es verdadera. O sea, si la condición x mayor que 0 es verdad, entonces se ejecutará el ciclo. Ahora sí, analicemos un poquito el código que tenemos acá. Entonces acá inicializamos una variable llamada x en 10. Ahora sí, la condición es que x debe ser mayor que 0 y si es mayor que 0 se ejecutará el código. Y cada vez que el código sea ejecutado, x es igual a x menos 1. O sea, se va descontando, cada vez que se ejecuta el código se va descontando 1, 1, 1, 1. Para que se acerque al 0. Y cuando es 0, ya para y sigue el resto del programa. Sigamos. Diagrama de flujo de la estructura for. Entonces más o menos ahí les voy a explicar. Bueno, entonces tenemos el inicio, luego tenemos que declarar la variable. Ahí me equivoqué un poquito, la verdad. Debería ser igual, pero bueno. Cosas de la vida, chido. Bueno, después tenemos el condicional. Sabe si es falso, sigue con el resto del programa. Pero si es verdadero, entonces sigue ejecutando el código. Y luego se aplica el modificador, que x sea x menos 1 para sacarse a 0. Pues en este programa solamente iría de inicio, luego declararía la variable y luego sería el resto del programa. Ya que declaré la variable en... declaré la variable en 0. Ahora sí, vamos a por el código. Esto va a demorar, pero será divertido. Bueno, aquí ya estamos para explicar los programas del ciclo for. Este es el video del ciclo for, para no se te olvide. Ahora, lo primero vamos a leer de qué consiste el problema. Se define la serie de Fibonacci como la serie que comienza con los dígitos 1 y 0 y va sumando progresivamente los dos últimos elementos de la serie, de la siguiente manera, como lo ven en pantalla. Hacer un programa de computador de tal manera que represente la serie de Fibonacci
hasta llegar sin sobrepasar el número 10.000. Entonces aquí tenemos el diseño de pantalla. Este programa representa la serie de Fibonacci como la serie que comienza con los dígitos 1 y 0 y va sumando progresivamente el Pascual. Entonces, acá está mi solución. Bueno, entonces aquí estamos en la función. Ahí está bien documentada. Es la función que hice ayer exactamente. Bueno, entonces lo primero que hacemos es declarar tres variables de tipo entero. C guardará el nuevo dígito de Fibonacci. B será el dígito anterior de Fibonacci. Y A será el contador del for. Sencillamente. Entonces declaramos A en 0, B en 1 y C en 0. Entonces imprimimos en pantalla. Este programa representa la serie de sumando el elemento de así, exactamente. Para este programa se presentará la serie de Fibonacci hasta llegar a su número 10.000, exactamente, como lo dicen las instrucciones. Entonces acá, como pueden ver, necesitamos una variable que ya está declarada. No necesariamente tienes que declararla igual a 0, pero pues para ahorrar líneas de código, pues la pongo así y funciona. Luego pongo que A sea menor o igual a 10.000. Y para la condición que se va siempre a ejecutar después de la ejecución de todo este código, es que B sea igual a C. Van a ver por qué, y esto es muy curioso. Entonces declaramos que primero C es igual a A más B, el nuevo dígito de Fibonacci. Entonces se printea A, se imprime A en pantalla. Y luego se hace que A sea igual a B, o sea, sea igual a 1 en este primer ciclo. Y luego que B sea igual a C, el nuevo dígito de Fibonacci. Entonces se va repitiendo hasta llegar a total el número de Fibonacci menor o igual que 10.000. Vamos a ver cómo es. Ahora sí, este programa representa la serie de Fibonacci como la serie que representa los dígitos 1 y 2, exactamente. Entonces, como podemos ver, aquí está el programa en ejecución. Más grande antes de llegar a 10.000 serían 6.765. Ahí tenemos la solución con for a este problema. Vamos con el siguiente. Hacer un programa de computadora de tal manera que imprima el valor de la suma de los elementos de la serie de Fibonacci de 0 y 100. Aquí tenemos el diseño de pantalla que es así. Este programa representa la suma de los dígitos de los elementos de la serie de Fibonacci entre 0 y 100. Los números a sumar son Entonces vamos a ver cómo es el código. Bueno, acá ya tenemos el código y como podemos ver, ahí está la documentación perfectamente de ayer. Ahora sí, aquí tenemos, lo primero que se debe hacer es printear el diseño de pantalla. Entonces este programa representa la suma de los elementos de la serie de Fibonacci entre 0 y 100. Los números a sumar son. Entonces se hace casi lo mismo que la vez pasada. Se utilizan tres variables con las que les puse C, B y A. Y una variable extra que será suma, que acá guardará la suma de cada interacción del for. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces A debe ser menor o igual a 100. Y B debe ser igual a C en cada final de interacción. Entonces suma es igual a ella misma más A. Perfectamente podría poner y sería exactamente lo mismo. Sino que me gusta ser variado a veces. Entonces C es igual a A más B, como el código anterior, luego se imprime A, y por último A igual a B, y luego se pone esta condición de B igual a C. Entonces ya, por último, cuando ya la condición que A es menor o igual a 100 es falsa, sigue con el resto del programa que es, y su suma es suma. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver. Este programa presenta la suma de los elementos de la serie de Fibonacci entre 0 y 100. Y su suma es 232, como lo tenemos en el ejemplo. Ahora sí, pasemos con el siguiente.
hacer un programa de computador de tal manera que lea desde el teclado un número entero y lo imprima al revés. Bueno, acá está la funcioncita con su debida documentación y vamos a ver de qué se trata. Entonces, declaramos una variable a que servirá como el contador del for y también como la variable donde se guardará en teclado lo que el usuario escriba. Sí, se me lengua la traba, o algo así. Bueno, entonces iniciamos que a será nuestro contador. Entonces a es mayor. La condición de parada es que a sea menor que 1 y que a sea, en cada ejecución de a se dividirá entre 10. Ya verán por qué. Entonces se imprime a mod de 10. ¿Qué hace mod? Lo que hace es darme el mod de 10, darme la unidad de la unidad que está dentro de la variable a. Entonces tenemos decenas y unidades. Bueno, entonces lo que hace mod a es solo darme las unidades, especialmente de 10, mod a de 10. Entonces, ya cuando se finalice esta instrucción, se dividirá entre 10, para así eliminar la unidad que ya habíamos imprimido y que la siguiente iteración, la nueva unidad, sea las decenas anteriores. Entonces, como podemos ver, aquí está. Este programa lee desde teclado un número entero y lo imprime al revés, entre el número. Entonces, digamos que queremos imprimir 567. Y el resultado esperado es 766. Bueno, aquí estamos en la función, como ven, debidamente documentada y la hice ayer a las 6 p.m. Entonces, aquí está la función. Entonces necesitaríamos 6 variables. La primera es a, que será el contador. Como dije, esto podría desaparecer perfectamente porque ya lo declaramos en 0. Entonces, pues lo hago así por facilidad, porque también acá hay una especificación. Entonces, n-150 que contará los números que son mayores a 150, n mayor que contará el número mayor, n menor que será el número menor, n-0 que serán los números menores que 0, o sea negativos, y suma que será la suma de todos los números positivos, y n la cantidad de números positivos. Entonces comencemos. Este programa lee entonces imprimimos. Este programa lee desde el teclado un número entero y lo imprime los números mayores a 150. El número mayor y el número menor, el grupo, sí, exactamente como nos pide. Entonces, acá también tenemos que declarar un array de 75 posiciones. Entonces acá se guardarán los 75 números que se digite el usuario. Entonces, acá ponemos el primer for, que la condición de parada es que sea menor o igual a 74, que pues como saben, cuando declaramos 75 son 0 más 74 espacios. Pues sí, es complicado si no sabes el concepto bien de array, pero no estamos para explicar eso. Entonces lo primero que se debe hacer es declarar a en 0, que la condición sea verdad y que a sea igual a más 1. Entonces, se imprime. Lo primero que se imprime entre el número, entonces sería a más 1, porque empieza desde 0. Y si empieza desde 0, entonces imprime el número 0. Y pues es un poquito raro. Entonces después hacemos un scanf de números en la posición A. Entonces se guarda lo que el usuario digite en la posición A. Entonces ya cuando haga las 75 interacciones, seguirá al siguiente for, que este nos dirá en los números mayores a 150. Entonces for es A es igual a 0. Esto es importante. Entonces como acá ya tenemos declarada A que vale 0, entonces cuando ya cumpla este for, lo que pasa es que A vale 75. Entonces A al valer 75, esto se vuelve inválido porque la condición de parada es que A sea menor o igual a 74. Y 75 no es menor o igual a 74.
Entonces se debe declarar sí o sí que A sea igual a 0. Entonces, acá se pregunta si la posición A de números es mayor a 150, entonces se le suma 1 a n-50. Entonces se imprime la cantidad de números mayores a 150, que está guardado en la variable 150. Luego se utiliza el siguiente for, que es, pues se tiene que declarar lo mismo, que a igual a 0, porque acá ya a vale 75. Entonces la misma condición y lo mismo. Entonces acá se utiliza un algoritmo pues fácil para averiguar cuál es el número mayor. Lo primero que se hace es mirar la posición A de números y compararla si es mayor a n-mayor. Entonces si es mayor, entonces sabemos que n-mayor es igual a números en la posición A. Bueno, también se hace lo mismo, pero al revés para el número menor. Entonces, si sabemos que el número en la posición A es menor que el número menor, entonces el número menor es igual al número en la posición A. Esto es fácil, es un algoritmo muy sencillo y eficiente. Y luego se imprime el número mayor es y el número menor es. Ya el penúltimo for ya el penúltimo for es para saber los números negativos y se hace lo mismo que en lo de 150. Entonces no me voy a parar a explicar. Y acá exactamente lo mismo. Entonces números tal, n y sumas. Entonces acá se dice promedio de los números positivos es i y suma dividido n, porque así es la fórmula para el promedio, que sería la suma de todos los datos dividido el número de datos. Así terminaríamos el ejercicio número... aquí no lo dice, pero bueno, sigamos. Bueno, se me había olvidado mostrarles cómo funciona. Entonces, tenemos 151, 154, 20, 20, 60 y menos 1. Ahora voy a dar un time skip para llenar todo el resto de cosas con 0, porque no voy a ponerme acá a llenar 75. Bueno, como podemos ver, llené el resto de casilla con puros ceros, ya que no activa ninguna condición y es un, pues sí, o sea, no va a poner 75 diferentes números por ahora. Bueno, entonces la cantidad de números mayores a 150 son 2, y como podemos ver, sí es verdad. El número mayor es 154 y el número mayor es menos 1, que es verdad. El menor número es menos 1 y el mayor 154. La cantidad de números negativos es 1, que sí, ya lo vimos porque es menos 1. Y el promedio de los números es 81, que ya vamos a hacer en Calculator. Oh Dios, calculadora. Calculadora. La diosa calculadora. Entonces probemos a ver. Son 151 más 154 más 20 más 20 más 60 y para la vaina, porque el resto no son números positivos, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces sigamos. Entonces daría 405. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 5 datos. Entonces hay que dividirlo entre 5 y nos daría 81. Como podemos ver, funciona a la perfección, a la maravilla. Hacer un programa de computadora utilizando ciclos anidados de tal manera que represente todas las tablas de multiplicar del 1 al 10 con un máximo de 4 órdenes de imprimir. Pues sí, esto es relativamente lo más fácil, sencillo y maravilloso de todo el mundo. Bueno, acá lo tenemos, la función. Entonces se utiliza X y se utiliza Y como contador. Entonces recuerden, muchachos, de buena fe, de buena calma, que acá no importa mucho porque pues acá solo se utilizará una vez el for, pero acá se utilizaría varias veces el mismo for. Entonces sí o sí tienen que declarar Y igual a 0.
Creo que acá tuve una pequeña equivocación, pero bueno, pues es lo mismo, da lo mismo. Pues sí. Entonces imprimiría el número X y el número Y luego su multiplicación. Entonces sería más o menos así. Entonces sería 1 por 0 igual a 0, 1 por 1 es igual a 1, hasta llegar al 100. Y como podemos, cumple a la maravilla, a la perfección. Ahora, sigamos. Sexta. Hacer un programa de computadora de tal manera que lea un número e imprima su factorial, siendo n factorial ese factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por n. Entonces, factorial de 1 es factorial de 0 es igual a 1. Sí. Solo está definido el factorial para números enteros positivos. Bueno, acá tenemos la función factorial, que es un long int, porque pues posiblemente sea muy grande lo que vamos a devolver. Entonces tenemos que declarar como a es igual a 1 y f es igual a 1. Entonces, acá lo mismo, se puede hacer así o así, porque ya a es igual a 1, ya lo declaramos previamente. Entonces la condición de parada es que a sea menor o igual a n y que a se sume. Entonces a se suma en cada interacción, se suma una unidad. Es lo mismo que tener a es igual a 1. Sí, exactamente lo mismo. Entonces f es igual a f a él mismo por a, que es lo mismo que decir por. Es lo mismo, pero bueno. 8, control Y. F. Listo, entonces repite el ciclo hasta llegar a n, que sería el factorial de n, exactamente. Y se devuelve f. Ahora el programa lo tengo acá abajo, el resto, porque pues me gusta mucho reutilizar funciones, pues para eso son. Múltiplos, aquí está. Entonces lo primero que imprimimos es, por favor, ingrese el valor de x que desea imprimir el factorial. Ingrese x. Entonces acá el usuario ingresa s, que es un número entero, que es igual a 0 en ese momento. Pues no importa el valor, porque le vamos a dar el valor que el usuario teclee. Vamos a ver, aquí está. Entonces, imprimir un número. Entonces se hace la función factorial con el número s y se imprime el factorial de x es igual al número que nos regresa. Entonces vamos a ver si sucede. Bueno, acá tenemos la función factorial. Entonces ponemos el factorial de 5 a ver qué nos imprime. 120. Exactamente como en el ejemplo que puse acá. Ahora, sigamos con el siguiente. Hacer un programa de computadora de tal manera que lea un número n no negativo, validar esto y mostrar la suma de los factoriales que todos los números desde 0 a 5. Entonces aquí ya tenemos la función debidamente documentada y la hice ayer a las 40. Bueno, este programa lee un número y devuelve tal. Entonces se escanea n y pregunta si n es mayor o igual a 0, porque pues, como dijo el programa, este debes verificar si es un número negativo o no. Entonces, si la condición se cumple, entonces se utilizará x, que es el contador, y pues, como dije, perfectamente esto se podría eliminar, pero bueno, ya lo dije varias veces. Entonces, x debe ser menor o igual a n, no es mayor que n, para que se detenga el ciclo, y que x se sume cada vez que se finaliza el código de acá adentro. Entonces, suma es igual a suma más factorial de x, que el factorial de x pues ya lo explicamos en el anterior ejercicio, cómo funciona. Entonces acá se imprime la suma de factorial es más suma. De aquí lo tenemos, cómo hacer la suma del factorial. Octavo, hacer un programa de computador de tal manera que utilizando los ciclos anidados se generen las siguientes parejas de enteros, con un máximo de 4 órdenes a imprimir en todo el programa, incluyendo funciones. Entonces tenemos acá bueno, pues no importa mucho porque esto es supremamente fácil. Entonces acá tenemos la documentación.
Entonces acá tenemos dos filas, así se llama la función. Entonces iniciamos el contador de x, que será 0, que será el contador de la primera fila, y el contador de y, que será la segunda fila de acá. Entonces, primero se imprime x y y. Ahora lo siguiente se pregunta si x mod 2 es igual a 1. Como sabemos, en el mod 2 solamente hay dos opciones que nos devuelvan 0 o 1. Entonces, si x mod 2 es igual a 1, porque x será el contador de todo el for, y se va a tener cuando llegue a 10, y se sumará una unidad. Entonces, al ejecutar este código, obtenemos que... perdón, me faltó el ejemplo acá, 154. Ajá, entonces acá tenemos que resuelve fácilmente esto. No, bueno, hacer un programa de computador de tal manera que utilizando ciclo de unidad se generen las siguientes ternas de enteros. Ajá, no importa el número, porque esto es demasiado fácil. Entonces aquí tenemos el ciclo y ya les digo cómo lo solucioné. 3 filas. Entonces se declaran 3 tipos de variables. Bueno, 3 variables de tipo entero: x, y y w. Lo mismo, x va a iniciarse en 1, pues es lo mismo que decir esto y esto. Esa mamada que siempre digo. Sino que como las buenas prácticas de programación siempre están declarar la variable para que pues sea mejor utilizado o algo así, para que sí, no haya problemas después. Entonces x debe ser, y se suma 1. Entonces primero se imprime todo, x, w y x, y y w. Entonces w se suma. Entonces me pregunta si w es mayor o igual a 4, o sea, si cuando ya supere al 3. Entonces volvemos a w1 y y se suma, porque pues como podemos ver, cada vez que w llega a 3, y cambia de valor. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces acá tenemos 1, hasta llegarlo. Entonces ahí está. Siguiente. Se pide hacer un programa de computadora utilizando ciclo de unidades de tal forma que imprima lo siguiente en pantalla: columna en pantalla, o sea, que se vayan acercando estas cosas, que se haga como una especie de animación. Y me gusta porque pues yo hice algunas de ellas. El efecto que sea moverse la letra A. Requisitos: puedes usar máximo de 3 funciones de impresión, ejemplo printf, y cada caso se puede poder imprimir un carácter, por ejemplo printf, sí. No importa. Entonces vamos a ver el espectáculo. Ajá, como podemos ver, se efectúa la animación que se ve en pantalla. Luego se va acercando. Esto es muy bonito de ver, la verdad, la primera vez. Bueno, pues entonces para ver totalmente esa función se debe primero explicar otras dos funciones secundarias, auxiliares. Entonces la primera función auxiliar sería esta, que sería imprimir línea, que se encarga de pues imprimir una línea de los caracteres que le indique, que sería C. Entonces acá está el for, que para si es igual a 0. Entonces se va disminuyendo y se imprime el carácter C, como un char. Y lo mismo con salto. Lo que hace salto es hace lo mismo, pero en vez de un carácter se imprime un salto de línea. No las junté exactamente porque pues no funcionaba, porque el otro se imprimía como char y era todo raro. Entonces decidí separar las funciones. Ahora sí voy a explicar la función principal. Bueno, aquí tenemos el ejercicio número 10, que es la función principal. Entonces se utiliza for, que sea menor o igual a 8, porque son 8 interacciones que tienen que hacerse para que esas dos se junten. Se hace un salto de línea de 30, se imprime x veces la línea 32, que 32 es el código ASCII para el espacio. Se imprime A
Luego se imprime otra vez la separación que hay entre sí, luego se imprime la separación que hay entre una A a otra A, y luego se imprime otra vez la otra A. Y luego hago que el hilo principal del programa duerma durante 100 segundos, para que sea como una especie de, sí, como animado y no sea todo de una, como pues pasa. Entonces aquí ya estaba la prueba de que funcionaba y sigamos al siguiente. Hacer un programa de computadora utilizando ciclos nidados de tal manera que presente el siguiente en pantalla, con un máximo de 4 órdenes de imprimir. Entonces, tenemos el ejercicio número 11 que utiliza una función auxiliar llamada triángulo superior izquierdo, que ya la voy a explicar. 1, 2, 3. Bueno, la familia de los triángulos superior izquierdo, o triángulos, exactamente, se utiliza mayormente para dibujar en pantalla los triángulos que se van poniendo en diferentes funciones. Entonces, primero necesitamos x, que sería la distancia desde la base del triángulo hasta la parte izquierda de la ventana del símbolo de sistemas. Máximo, que será el número máximo de pisos que tendrá el triángulo. Y se pregunta la letra, que es la letra, o sea, el código ASCII de la letra que queremos imprimir. Entonces se hace lo mismo, se imprime línea, y se imprime línea, Exactamente. Así funciona toda la familia de los triángulos superior o triángulos exactamente. Entonces, prosigamos. Entonces se le pide a la función triángulo superior izquierdo que dibuje un triángulo con separación de 80 con 24 de altura, o sea, que sean 24 cosas, y que sea que sea de la letra 65, que es la A mayúscula. Entonces mirémoslo a ver. Entonces, como acá tenemos el triángulo, 1, 2, 3, 4, sí, aquí lo tenemos totalmente. Entonces pasemos al siguiente. Hacer un programa de computadora utilizando ciclo alineado de tal manera que presente lo siguiente en pantalla, con un máximo de 4 órdenes imprimir. Entonces acá sería ahí se tendría que hacer una modificación a la función triángulo inferior, que acá la tenemos, ejercicio 12. Entonces se declara y que es igual a 13, que son los escalones de acá abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, ¿sí? Perdón, me equivoqué. 13, se declara 6, que es el espacio más o menos que hay desde el centro hacia la izquierda. Y la letra será 80, la necesitamos para que pues vaya disminuyendo, porque 80 es el número ASCII de la letra P. Entonces lo primero que se imprime sería el espacio de acá de izquierda a derecha, luego se imprimirán las letras, y luego otra vez el espacio, aunque esto se podría eliminar, pero pues no lo hago por otros temas. Entonces se imprime el salto línea, y cada vez que termine todo este código también se le restará 2, porque más o menos así el ejercicio, o sea, si este es el código 80, este código 78, 76, 74, 72, 70 y 68. Entonces vamos a ver cómo funciona y exactamente cómo lo pronostiqué. P, J, H, F y D. Ahora pasemos con el 13, que es hacer un programa de computadora utilizando ciclos anidados de tal manera que se presente lo siguiente en pantalla, con un número máximo de 4 órdenes sin imprimir. Entonces, exactamente la misma funcionalidad de la función anterior. Se utiliza triángulo inferior, que es lo mismo, excepto que la letra no se disminuye. Entonces, triángulo inferior 46, 13, 32, 80. Sí, exactamente lo mismo que la vez pasada. Y 80, que es el número ASCII de la P mayúscula. Aquí lo tenemos. Pasemos al siguiente. Será un programa de computadora utilizando ciclos eliminados de tal manera que presente lo siguiente en pantalla, con un máximo de 4 órdenes de imprimir.
Exactamente lo mismo, pero, pero está hacia la izquierda. Entonces se utiliza el siguiente código, que es 6, porque literalmente son la mitad de 13, 6,5, se redondea a 6, que es el espacio entre el centro del triángulo y la izquierda. 13, que sería el número base. 32, que sería el espacio que deja de izquierda hacia el triángulo. Y 80, que sería el número ASCII de P mayúscula. Entonces vamos a ver cómo funciona. Y como podemos ver, funciona a la perfección, como siempre. Número 15. Entonces, el número 15 tenemos que hacer el mismo triángulo, literalmente es el mismo. Es el mismo, pero en vez que el centro sea pues una letra que sea diferente a 32, son espacios, y lo que debería ser espacios es un pura azar. Entonces también se utiliza la función triángulo superior. Entonces más o menos sería así, se recopilaría así. Perdón, acá. Entonces sería triángulo inferior, primero se hace imprimir línea, que sería esta línea de A, y luego se haría lo del triángulo, perdón. Entonces luego sería lo del triángulo superior, entonces quedaría de la siguiente manera, que vemos que la manera correcta, sino que pues claro que el del profesor se le ve mejor, pero pues porque no sé, hay más espacio entre líneas y eso, pero pues yo lo hago como me lo dicta el programa. Número 16. Número 16, hacer un rombo con zetas. Muy Z. Entonces aquí lo tenemos, 16. Entonces serían las mismas dos funciones, triángulo superior y triángulo inferior, con desde el centro hasta la izquierda de 13. Ay, no me acuerdo qué hacía esto. No me acuerdo. 5. Cálculo 5, que sería el máximo, o sea, la base. 32, que sería el tipo de espacio que deja. Y 90, que sería el código ASCII de Z. Y lo mismo acá, con triángulo inferior. Quedaría exactamente así. 17. 17 ya es un poquito más diferente que los demás. Es hacer un programa de computadora utilizando ciclos animados de tal manera que presente la siguiente pantalla. Entonces, pongámoslo a ver. Entonces, x es igual a 1, será el contador. Entonces, primero se imprime las líneas que irá de izquierda a derecha. Este es este mismo, el que va de abajo hacia arriba, entonces x debe ser igual a 0. Entonces va bajando hasta llegar acá, exactamente acá. Para que no se imprima dos veces, pues lo dejé hasta ahí. Y luego se le pone ya particularmente el salto, la línea de que hay desde acá hasta acá. Y luego Z, y le he dado un nuevo salto de línea. Así tendremos todo esto. 18 es más lo mismo, pero al revés. Primero se le pone la punta y después se utilizaría los ciclos para hacer todo esto. Listo. 19. Entonces, 19 es exactamente lo mismo, pues. No, 19 es esto, perdón, hacer como un triángulo hacia el costado. Eso se utiliza dos funciones que ya tenemos acá, triángulo superior izquierdo y triángulo izquierdo inferior. Y inferior izquierdo, sí. Entonces hace exactamente lo mismo. Y aquí lo tenemos. Ya por último, las funciones cosénicas, que entonces vemos acá. Es igual a 1 más entonces tenemos que calcular el exponencial de x. Entonces ya vamos a ver la función. Función exponencial, acá la tenemos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer una cola que sea de tipo flotante. Aquí se guardará todas las interacciones de for de la sumatoria. Entonces cola se le suma
la potencia de x con e con el factorial de e. Y ahí tenemos el exponencial, solamente con un ciclo for. Entonces vamos a ver el ejemplo que nos ponen acá. El exponencial de 1 es igual a 27,18 y algo. Entonces vamos a ver 1 y con 10 series. Entonces sería 2.718282, que se aproxima mucho al resultado que queríamos. Quizás con una serie más se podría calcular mejor, pero bueno, pues así. Pasemos al 21, que es en vez del exponencial con la función coseno. Entonces, como podemos ver, se le suma un grado de dificultad porque esta función se resta, se suma, se resta, se suma. Pero acá tenemos al fin y al cabo el cos. Entonces miremos a ver cómo es la función coseno. Es una factorial coseno. Entonces exactamente lo mismo, se declara un float que cola, que se cortará el resultado, e, que sería el contador. Entonces iniciaría en e menor o igual que s y e más más. Entonces, como acá es un poquito más complicado, entonces se utiliza el exponencial de el exponente de menos 1 de e, que pues como saben, un número subido a una potencia par siempre es positivo, y un número a una potencia impar, pues dependiendo del signo de la potencia, se puede volver, sí, siempre va a ser el mismo símbolo. Entonces acá está, entonces aquí está toda la operación y se devuelve cola. Entonces aquí está. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces 1 y 10. Como podemos ver, da un valor de 0.5403 y es 5403. Exactamente como está acá. Sí. Hasta mucho mejor de lo que pensaba, la verdad. Sí, mucho mejor. 22. Seno hiperbólico. Entonces aquí está, entonces aquí está la función del seno hiperbólico, seno, logaritmo natural, coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Se hace exactamente lo mismo con su operación y se devuelve cola. Entonces acá se pregunta, por favor, ingrese el valor de x y la serie que sea calculada del seno hiperbólico de x. Entonces, 1 y 10, que sería el ejemplo que tiene el profesor, 1.1752. Entonces aquí está 1.1752, hasta mejor de lo que pensaba. Sí, mucho mejor de lo que pensaba. Por antepenúltimo, por favor ingrese el valor de x y la serie que desea calcular del coseno hiperbólico de x. Exactamente es esta función tan bonita, coseno hiperbólico, que funciona exactamente igual, solamente siguiendo la fórmula que tenemos acá. Y vamos a ver si funciona. 1 y 10. 1.5430. 5430. Ahí está. Por favor, ingrese el valor de x en la serie que desea calcular del logaritmo natural de x. Entonces, es un logaritmo. Entonces, vamos a ver, el logaritmo de 0.5 nos debería dar menos 0.6. Pues tiene lógica. Pues 0.5 es menor que 1, entonces estaría casi. Entonces, logaritmo natural de 0.5 con 10 series sería igual, ¿quién diría? 0.693065. Exactamente, más o menos 69, pues sí, más o menos lo que tenemos acá. Este es el algoritmo, este es la función, ¿sí, no? Logaritmo, ¿dónde está el logaritmo? Aquí está. Aquí está la función logarítmica. Debe empezar desde 1, si no, pues se tendría que hacer una división entre 0. Y luego sería la potencia, y esto, y sí, ahí está todo. Y por último, y no por menos importante, por favor ingresar el valor de x y la serie que desea calcular el seno de x. De x va a ser 1 y 10. Entonces más o menos nos daría 0.8414. Entonces, como nos dicta el ejercicio, aquí será 0.8414. Entonces acá, gracias a Dios, finalizamos con todos los ejercicios, con el for. Entonces ya, pues esta tabla ya la probé exactamente, y ahí está todo. Espero que les haya gustado, por favor compartan, suscríbanse,
y para que este canal vaya subiendo y pueda traer mejor y más variado contenido. Así que recuérdenme, pues cuando ponga redes sociales, seguirme y todo eso, pero bueno, todavía no. Entonces, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. Bye.